Buenas noches, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Estamos un miércoles más para continuar con el estudio del libro de Hechos basado en los escritos del hermano Weldon Wierter, reconocido teólogo y misionero bautista. Aquí estamos una vez más y queremos continuar con este estudio que creo que es de mucha bendición para todos nosotros. Así que vamos a orar a Dios para comenzar en esta noche. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das, Señor, de poder ver en tu palabra, Señor, la vida de aquellos nuestros hermanos que comenzaron con la obra de la iglesia, Señor. Podemos ver sus vivencias, podemos ver su ejemplo que nos enseña a nosotros también. Padre, bendice en esta noche lo que vamos a ver, bendice a nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando. Te pido por cada familia, Padre, por cada hermano que forma parte de las congregaciones, que tú estés presente en cada uno de ellos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta noche para poder indagar y escudriñar las Escrituras. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, habíamos visto nosotros el miércoles pasado, primeramente estuvimos viendo nosotros que muchos de los estudiosos del libro de los Hechos dividen los viajes de Pablo en tres, y de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Digamos, estudian la misión del apóstol Pablo, pero nosotros estamos siguiendo la división que directamente trae el libro de Hechos, que lo hace directamente el escritor del libro, que es Lucas, y yo les presentamos la semana pasada un cuadro en el cual vimos las tres, digamos, las tres etapas del ministerio eh, de Pablo y de los apóstoles, ¿no es cierto?, en, eh, digamos, en la predicación del Evangelio. Vimos nosotros que la primera etapa la podemos ver de Hechos 13:1 a Hechos 16:5, donde Pablo lleva el Evangelio a Chipre, trabajando principalmente en las sinagogas, o sea, comenzando el trabajo primeramente en las sinagogas. Eh, Luego que los judíos lo rechazaron, ¿no es cierto?, él se dirigió directamente a los gentiles. La segunda división la vemos en Hechos, desde Hechos 16:5 hasta Hechos 21:14. Durante este periodo se intensificó la oposición de los judaizantes hacia Pablo, y aquí en esta etapa Pablo visita las provincias de Macedonia, Acaya y Asia, principalmente también Éfeso, eh, y aquí es donde hemos comenzado. Nosotros estamos en esta segunda etapa del libro. Y por último, la tercera división, que va desde Hechos 21:15 hasta el 28:31, que podemos ver nosotros el encarcelamiento, ¿no es cierto?, en Cesarea de Pablo, desde allí, y luego su visita a Roma, en, que es donde termina el libro de Hechos. Bien, eso vimos nosotros la semana pasada, y también vimos luego el comienzo de esta nueva etapa en la predicación del Evangelio. Vimos nosotros
que al término de esta primera etapa que estuvimos viendo, ¿no es cierto?, hasta el capítulo 16, versículo 4, pudimos ver nosotros como Pablo, Sila y Timoteo, y también Lucas posiblemente estaban en Antioquía de Pisidia, y habían completado la segunda visita ya a las ciudades del sur de Galacia, pero la mayor parte de Asia Menor, que era la Turquía de hoy, todavía estaba sin evangelizar. ¿Se acuerda que vimos un mapa? Estuvimos viendo cómo fueron los movimientos de los apóstoles en ese mapa. Cuando los apóstoles atravesaban la región de Pisidia, estaban en los límites de Asia. Allí en Asia se encontraba Éfeso, que era una ciudad principal de la provincia y que era también el centro de la cultura griega, del helenismo. Pablo pudo haber deseado ir a Éfeso durante, digamos, su primer viaje, pero él fue obligado a dirigirse a Galacia por causa de la enfermedad en su cuerpo, que él la llama como el aguijón en la carne, en Gálatas 4, versículo 13. Luego, a continuación, Pablo se dirigió hacia el norte, y en lo que leímos del pasaje vimos que hacia la provincia de Bitinia, y nuevamente aquí el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo visitar las ciudades y la provincia y predicar el Evangelio en Bitinia, así como le había sido prohibido predicar el Evangelio en Asia. También vimos nosotros la semana pasada que después de su llegada a la colonia romana de Troas, Pablo recibió la dirección del Espíritu Santo a través de una visión, y vio a un hombre de Macedonia que le rogaba que pasase, que cruzara el mar y llevar el Evangelio a Macedonia. Eso lo vimos en el capítulo 16, versículo 9, y fue así que Pablo, digamos, se encamina, ¿no es cierto?, dirigido por esta visión, le comunica a los demás apóstoles la visión que había tenido, y ellos deciden entonces, conforme a esto, trasladarse hacia Macedonia. Bueno, y es aquí donde nosotros vamos a comenzar a ver en este día, vamos a comenzar a ver hoy el comienzo del testimonio de los apóstoles en Macedonia. Vamos a leer primeramente la palabra en Hechos 16 del 11 al 13, vamos a ver primeramente, Hechos 16 del 11 al 13, dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hasta ahí nomás vamos a leer, pero para que nosotros nos ubiquemos, después del año 360 antes de Jesucristo, Macedonia estaba gobernada por Felipe de Macedonia y por su hijo Alejandro Magno. Felipe llevó a su ejército a una victoriosa conquista de los griegos, y Alejandro conquistó el imperio persa. Filipo recibió su nombre justamente de este rey,
en honor a Felipe, este rey Felipe II. Pero quería mostrarles un momentito ahora este mapa para que nosotros veamos lo que leímos recién en la palabra. El grupo misionero tuvo una buena travesía, pudieron navegar directamente a Samotracia. Ahí podemos ver nosotros dónde se encuentra Samotracia, que es una pequeña isla que está entre Troas y la ciudad de Neápolis. Fueron hasta Samotracia, de ahí a Neápolis, y que estaba a una distancia de 200 kilómetros de Samotracia, y desde allí hasta, hasta Filipos, que se encontraba a 16 kilómetros hacia el interior. Neápolis era la capital, era el puerto. Neápolis era el puerto. Entonces nosotros en ese círculo negro que ustedes ven, los círculos negros esos, ¿de dónde parten? Parten de Troas, llegan a Samotracia, Neápolis y luego Filipos. Bien. Como les decía, el nombre de Filipos fue dado en honor al rey Felipe II, que fue el padre, ¿no es cierto?, de Alejandro Magno. El autor destaca que Filipos era la ciudad principal de Macedonia y era una colonia romana donde se habían establecido soldados romanos retirados. Fíjense lo que dice el versículo 12. El versículo 12 dice: una provincia de Macedonia y una colonia. Ahí tenemos nosotros. Entonces se habían establecido allí, dijimos, soldados romanos retirados. Esto explica también el fuerte orgullo e influencia de los romanos en este lugar, aunque históricamente la ciudad estaba íntimamente relacionada con la cultura griega. Por ser una colonia romana, Filipos gozaba del derecho de gobierno propio, también de propiedad de los terrenos, y también a veces era libre de impuestos. Bien, seguimos. Filipos estaba ubicada estratégicamente sobre una colina elevada que miraba hacia un lago. La ciudad guardaba la principal ruta terrestre entre el este y el oeste. Pocos judíos vivían en Filipos, por lo tanto no había sinagoga para que los apóstoles pudieran comenzar de esta manera la obra de predicación del Evangelio. Dice la palabra en lo que leímos que en el día de reposo los apóstoles se unieron a un grupo de mujeres que se reunían a la orilla del río para orar. Y Pablo y su grupo fueron invitados a hablar. Fíjense que Lucas enfatiza aquí su participación en el testimonio que ellos dan, porque habla en primera persona del plural, habla de nosotros, versículo 13. Entonces, sin duda, los apóstoles compartieron aquí con las mujeres el Evangelio de Jesucristo. Bien, vamos a ver qué sigue, qué pasa. Vamos a leer versículos 14 y 15 ahora. Capítulo 16, 14 y 15. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, Lucas, que está escribiendo el libro, y nos obligó a quedarnos. Bien, vamos a ver un poquito la conversión de esta mujer, de Lidia. Aquí leemos nosotros que, fíjense ustedes cómo el libro aquí de Hechos resalta a esta mujer, debido a su contribución al comienzo de la iglesia en Filipos. Lidia era de la ciudad de Tiatira en Asia, dice así el versículo 14 que leímos, y esta ciudad estaba ubicada en la región de Lidia, justamente. O sea, ella tenía el mismo nombre de la región de donde era. El hecho de que la mujer recibió el nombre de su país indica probablemente que no era de la aristocracia, sino que era una mujer que había sido liberada. A menudo los esclavos recibían el nombre de sus países y Lidia había acumulado una fortuna considerable mediante su ocupación como vendedora de telas de púrpura. La tintura de las telas de púrpura era una industria que florecía en la zona de Tiatira, de donde era Lidia. Dice la palabra que Lidia escuchó atentamente las palabras del apóstol Pablo. A través del Espíritu Santo el Señor abrió su corazón para que ella responda a la fe, a lo que se le habló. Lucas señala que ella y su familia recibieron el bautismo. Fíjense que lo mismo ocurrió en el caso de Cornelio, cuando nosotros vimos la historia. Probablemente sus sirvientes y toda la gente que estaba, con ella ahí, fueron incluidos, pero no hay indicación de que la fe de Lidia alcanzara para los otros miembros de su familia. Probablemente su ejemplo e influencia les animó a todos los demás a responder a lo que Pablo decía. El mismo Señor que abrió el corazón de Lidia también estaba presente para abrir el corazón de toda la familia. El gozo que tenía Lidia de alcanzar la nueva fe se expresó en el deseo de brindarle hospedaje a los apóstoles. Aparentemente los apóstoles consideraron que Lidia era una persona fiel al Señor, como leemos ahí. Ustedes me han considerado a mí fiel, dice Lidia, ahí en lo que leímos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ella insistió en que Pablo y sus acompañantes se quedaran en su casa. Eso dice ahí el versículo 15. Un autor muy conocido, estudioso también de estos escritos, destaca que su casa se convirtió probablemente en el hogar de los 4 misioneros y también se constituyó en la primera iglesia en Filipos. Bien, seguimos. Lucas dedica una extensa sección a la descripción de los sucesos en Filipos. Sin embargo, da poca información en cuanto a la iglesia. Los apóstoles se hicieron bien conocidos en la ciudad debido a sus enseñanzas religiosas muy singulares. Los reconocían como judíos con una misión especial de parte de su Dios. A lo que vemos nosotros en la epístola a los filipenses, podemos notar nosotros que la palabra en Filipos progresó rápidamente
y pronto la iglesia se organizó. Clemente y Epafrodito llegaron a ser colaboradores en esta congregación. La epístola a los filipenses revela también que ciertas mujeres llegaron a ser importantes en el trabajo de la evangelización. Aquí en Filipos la iglesia se organizó bajo la dirección de obispos, o sea, supervisores de la iglesia, y diáconos o siervos, y posiblemente Lucas se quedó un tiempo para trabajar allí en Filipos y también para actuar como el presidente del cuerpo de líderes de la iglesia. El desarrollo de la iglesia en Filipos nosotros lo vemos claramente en la epístola a los filipenses. Bien, vamos a continuar leyendo desde el versículo 16 del capítulo 16 al versículo 24 de Hechos, porque vamos a ver un acontecimiento muy importante que ocurre aquí. 16 al 24. Dice la palabra: aconteció que mientras íbamos, está hablando Lucas, ¿no es cierto? Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, dice la palabra. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hasta ahí nomás. Pero fijémonos nosotros en algo. Vamos a ver este acontecimiento, que es la liberación de esta mujer adivina o de esta mujer pitonisa. Vemos nosotros, ahí tenemos la figura, ¿no es cierto?, cómo esta mujer va gritando detrás de Pablo y Silas, anunciando que estos hombres son los siervos del Dios Altísimo que proclaman el Evangelio. Y esto, dice la palabra como leímos, le molestó a Pablo. El autor aquí pasa rápidamente del contacto inicial que tienen los apóstoles con estas mujeres, ¿no es cierto?, a este acontecimiento que es lo que provoca luego la expulsión de Pablo y Silas de la ciudad. Porque este acontecimiento es lo que genera luego que ellos sean expulsados de la ciudad. Aquí vemos nosotros el primer conflicto entre el cristianismo y el paganismo. Los dueños de la joven usaban el espíritu de adivinación que esta chica tenía para obtener ganancias
mediante la adivinación de la suerte. ¿De dónde viene la palabra adivinación? La palabra adivinación viene de la palabra pitón. Según el mito griego, Pitón era la serpiente en Delfos, en la ciudad de Delfos, que corporizaba a un dios. La persona que poseía el espíritu de Pitón tendría poder para hablar inspiradamente. De acuerdo a lo que informa Plutarco, un sabio de la época, los sacerdotes de Pitón eran ventrílocuos. La joven esclava de Filipo pudiera haber sido ventrílocuo y perdió su poder de hablar cuando el espíritu de Pitón le fue sacado. Y dice la palabra que día tras día la joven esclava seguía a Pablo, Sila y Timoteo y Lucas, y cuando ellos iban al lugar de la oración, ella le gritaba repetidamente: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. En el versículo 17 lo leímos. Ella representaba aquí a los paganos que deseaban encontrar una deidad suprema y la salvación que les librara de los malos espíritus. Cuando dice el Dios Altísimo, es el título que usan frecuentemente en los evangelios a aquellos que están poseídos por los malos espíritus para referirse al Dios judío. Al escuchar la enseñanza de Pablo y los que iban con él, la joven llegó a la conclusión de que estaban proclamando el camino de la liberación y el camino de la liberación de las almas de las personas. Lucas implica que el espíritu de Pitón estaba dentro de ella. Reconoció la verdad del mensaje proclamado por Pablo y le hizo dar el oráculo repetidamente. Y ella consideraba que Pablo y Silas eran esclavos inspirados del Dios a quienes ellos servían. Esto que ella proclamaba acerca de que ellos eran los siervos del Dios Altísimo, molestó y perturbó a Pablo y a Silas, porque implicaba que la naturaleza de su servicio era similar al de ella, y que el éxito de la propagación del Evangelio dependía del testimonio de los malos espíritus. Entonces, Pablo quiso dejar bien en claro que no se trataba de dos ejércitos que eran aliados, sino que eran dos ejércitos en oposición, o sea, el ejército de Dios y el ejército de las tinieblas. Y esto Pablo lo quiso dejar bien en claro. Seguimos. Pablo ordenó al mal espíritu que en el nombre de Jesucristo abandonara a la joven, leímos, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes que aquí el nombre de Jesucristo representaba su poder y representaba su autoridad. Un hecho realizado en el nombre de Jesucristo reconocía el poder que tenía Cristo y no a la persona que realizaba el milagro. La partida del espíritu de Pitón de la joven se hizo evidente porque perdió la habilidad de adivinar los eventos futuros. Sus dueños entonces reconocieron que se había destruido la fuente de sus ganancias. Entonces ellos no tenían compasión por las jóvenes esclavas ni tenían simpatía por la misión de los apóstoles, sino que estaban totalmente dominados por el interés propio de obtener ganancia. Y puede ser que la predicación de Pablo y Silas
hubiera afectado su empresa desanimando a la gente que quería acudir a la adivinación de la suerte. Lucas describe que el trato duro que Pablo y Silas recibieron de parte de los despiadados dueños de la joven, los llevaron arrastrándolos hasta el mercado y los acusaron ante la autoridad, dice este versículo 19 y 20 que leímos recién. El prejuicio de los romanos hacia los judíos se revela en la acusación que dan sobre los apóstoles. Dicen, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos nosotros romanos. Bien, continuamos. La acusación pretendía excitar a la gente en contra y a los gobernantes, ¿no es cierto?, en contra de los apóstoles. Su plan tuvo éxito dado que los judíos tenían reputación de ser gente rebelde. La asociación del nombre judío con la rebelión era considerada por los romanos como que, o sea, ya tenían un preconcepto hacia los judíos, que los judíos eran rebeldes por las rebeliones que se habían sucedido también cuando los romanos invadieron, ¿no es cierto?, Israel. El mensaje de Pablo y Silas había desafiado a la religión romana tradicional, pero el judaísmo con el cual el cristianismo estaba identificado no era considerado una religión ilegal. La acusación contra los misioneros evidentemente involucraba proselitismos. Se permitía que los judíos mantuvieran su propia religión mientras no influyeran en los romanos para abrazar sus creencias. La religión judía había sido su principal fuente de tensiones con Roma. Debido al peligro potencial, ¿no es cierto?, de una revuelta en caso de que muchos romanos aceptaran el evangelio como forma de vida, los magistrados se unieron a la multitud para declarar culpable a Pablo y a Silas, y el castigo fue golpearles, dice la palabra, con varas, despojándoles de sus ropas, y luego les recluyeron en una prisión sin preocuparse por sus heridas. Y se le ordenó a un carcelero, dice ahí la palabra, que tuviera el cuidado especial en cuanto a la seguridad de Pablo y Silas, ya que eran considerados prisioneros políticos peligrosos. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí, porque hay abundante material, digamos, en el libro de Hechos en cuanto a la presencia de los discípulos en Filipos. Vamos a ver el próximo miércoles desde el versículo 25 hasta el 40, que es lo que sigue ocurriendo, ¿no es cierto?, que más o menos algunos ya conocen la historia, pero lo vamos a dejar ahí. Ustedes pueden ir leyendo lo que resta del capítulo, pero yo quería reflexionar acerca de la importancia de la relación que los discípulos mantenían y tenían con el Señor y con el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo les dirigía, cómo en cada paso el Espíritu Santo iba delante de ellos. Asimismo, nosotros podemos notar también que cuando, fíjense ustedes que cuando hay predicación de la palabra para salvación,
el enemigo se levanta, y en este caso nosotros podemos ver cómo el enemigo se levantó a través del espíritu que operaba en esta muchacha. Esto también para que nosotros tengamos en cuenta que si queremos nosotros servir al Señor y hacer la obra del Señor, si queremos nosotros seguir al Señor, si queremos nosotros ser fieles al Señor, vamos a tener la oposición del enemigo. Porque estamos en medio de una guerra entre el bien y el mal, entre el diablo y el Señor Todopoderoso. Entonces, seguramente que si nosotros elegimos seguir al Señor, vamos a tener y vamos a sufrir la oposición que sufrieron en este caso los apóstoles. Pero fíjense ustedes cómo el Señor va delante de ellos guiándoles. Ellos fueron sensibles al Espíritu, como vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Cuando el Espíritu les prohíbe ir a predicar a tal lugar, les prohíbe ir a predicar a Asia, a Bitinia, pero les dice vayan a Macedonia, y cuando ellos van a Macedonia, ellos pueden allí, en ese lugar, poder hablar y comenzar la obra de la iglesia en Filipos. Dios sabe cómo hace las cosas. Y yo creo que esto tenemos que aprender nosotros a verlo, tenemos que tener la fe de esperar en el Señor para que podamos entender que la obra la va haciendo el Señor. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Y yo quisiera, queridos hermanos, que al ver nosotros a nuestros hermanos, digamos, trabajar en las manos del Señor, obrar en las manos del Señor, pudiéramos nosotros anhelar esto, anhelar que sea el Espíritu Santo el que nos vaya dirigiendo a cada instante de nuestra vida, en cada momento de nuestras vidas, en nuestro servicio, en nuestra entrega al Señor. Así que agradecemos al Señor por esta palabra. Vamos a orar y te invito a que estés meditando en esta semana, en esta palabra, en esto que Dios nos está mostrando a través de los hermanos de la iglesia primitiva. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque podemos ver, Señor, que tú obras con poder, que el poder no está en nosotros, sino que el poder está en ti. Nos damos cuenta, Señor, que si nos entregamos en tus manos, Señor, tú nos respaldas y tú nos estás con nosotros, Señor. Tú no nos dejas solos, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes para ser fieles a ti, que nos ayudes para tener la fe, Señor, para seguir adelante, que nos dé la fe, Señor, para poder bendecir y hablar a otros acerca de tu amor, de tu misericordia. Espíritu Santo, guía nuestras vidas a toda la verdad de Dios. Yo te pido que bendiga a cada familia en esta noche que he escuchado esta palabra, a cada uno de los integrantes de las familias, a los hermanos, a los amigos, Señor, que puedan ser bendecidos en tu nombre, como leíamos recién, el nombre de Jesucristo que tiene toda autoridad. Porque todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos en tu nombre. No lo hacemos en nuestro nombre, ni en representación de una denominación, lo hacemos en el nombre de Jesús. Gracias te damos por esta noche y bendícenos, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están escuchando y que tu presencia les rodee y que ellos, tu Espíritu Santo, les vaya dirigiendo en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, nos estaremos, si Dios lo permite, viendo el próximo miércoles. Que tengan una hermosa semana dirigidos por el Señor. Un abrazo a todos.